Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús vuelve a la carga con la predicación. Jesús nunca deja de predicar. Jesús nunca deja de enseñar. Esta vez va junto al mar de Galilea, donde Leví, a quien nosotros también conocemos como Mateo, dice que tenía su banco de los tributos públicos. Seguramente tendría fila de personas viniendo con sus monedas para pagar el impuesto a Roma. Él desde ese lugar, yo me imagino, desde ese lugar, él podría haber visto a Jesús pasar. Le habría oído predicar. Quizá habría visto las sanidades que había hecho. Él veía esas gentes que venían a Capernaum a buscar a Jesús para que les diera alivio de sus enfermedades. Podía ver desfilar a la gente en miseria buscando un alivio inmediato en Jesús, que Jesús daba de una manera gratuita y con gozo daba. A pesar de todo el dinero que él pudiera haber ganado recaudando los impuestos, él sentía un vacío en su corazón. Él necesitaba llenar ese vacío en su corazón. Y yo no tengo duda de que al ver a Jesús, cómo era Jesús, lo que decía Jesús, lo que hacía Jesús, él estaba cautivado con la persona de Jesús. Jesús era diferente a los rabinos de su época. Los rabinos de su época solamente estaban o en el templo, estaban en las sinagogas, tenían una cátedra, la gente venía a ellos. No era como Jesús. Jesús se metía entre el pueblo, los buscaba, iba a lugares para que la gente pudiera escucharle. Jesús escuchaba a la gente, Jesús atendía a la gente. Y eso a él le hacía ver de que este hombre es diferente. Se mostraba compasivo con los pecadores, se juntaba con ellos, no como los rabinos, no como los sacerdotes que se apartaban de todos ellos. Jesús no hacía ese abismo entre él y las personas, sino que él las atraía así. Y de la misma manera como ese paralítico tuvo fe para ser perdonado, yo creo que Jesús vio en Leví ese mismo deseo de ser perdonado, ese mismo deseo de cambiar su vida. Esa misma necesidad de perdón de pecados también estaba presente en Leví, a quien el Señor haría su discípulo y su apóstol. Así que cuando Jesús le llamó y le dijo, sígueme, su respuesta fue inmediata. Él dejó todo, se levantó y se fue con Jesús. Leví, ¿quién era Leví? Leví estaba sentado en la mesa de los tributos porque él era un publicano, un recaudador de impuestos. Era un judío que se había puesto al servicio de Roma, que en ese momento gobernaban el mundo. Y obviamente se habían apoderado de Judea, se habían apoderado de Israel. Y ellos cobraban el impuesto a sus propios compatriotas. Lo que habían hecho ellos era, el Imperio Romano les decía, esta cantidad de impuestos tengo que recoger de este lugar. Ellos pagaban esa cantidad y luego ellos recaudaban de sus compatriotas el dinero y lo que hacían era cobrarles de más, porque todo eso de más era para sus bolsillos, para enriquecerse. Así que los judíos, cualquier otro judío, consideraba a un recaudador de impuestos como un traidor, que estaba al lado del invasor. Y también los reconocían como apóstatas que habían renunciado a las promesas de Dios y como consecuencia ellos habían sido apartados realmente de la vida religiosa y de la vida de Israel. Ellos habían sido excluidos a tal punto que no les permitían acercarse y por esta razón ellos buscaban compañía de otros como ellos, porque habían rechazados por su propio pueblo. Pero en contraposición a los
publicanos, tenemos a los escribas, quienes ya dijimos algo de ellos, pero tenemos a los fariseos que aparecen aquí. Los fariseos era una secta, un grupo dentro de la religión judía que habían tomado relevancia. Un fariseo significa separado, y en un principio su idea de ellos era separarse de tal manera del pecado y de vivir conforme a la voluntad de Dios. El problema, que en el tiempo de Jesús se habían convertido terriblemente en legalistas. Además de guardar la Torá, que es la ley, ellos tenían algo que llamaban Talmud, que son las tradiciones de los ancianos, la interpretación de esa ley. Y ellos habían puesto la ley, la palabra de Dios, al mismo nivel que las tradiciones y que la interpretación de sus ancianos. De tal manera que ellos de alguna manera influenciaban en la gente los consideraba espirituales, ¿no? Y como ellos querían ser separados, ellos se separaban de cualquier pecador. Obviamente no se juntaban con los recaudadores de impuestos. Y para ellos, para los fariseos era escandaloso que un maestro se juntase con publicanos, que se juntase con rameras, que se juntase con oprimidos, que tocase un leproso. Para ellos era que eso no tenía que ser así. Y mucho más si al Señor Jesús se le ocurre sentarse a la mesa, rodearse de publicanos y de pecadores, como dice la Escritura, ellos se escandalizaron. Para un fariseo, hablarle a un publicano era algo inconcebible. Porque ellos pensaban que no todos los hombres podían alcanzar la salvación. Solamente los hombres como ellos, que guardaban la ley, que eran estrictos en todas las cosas, en las tradiciones de sus ancianos. Todo lo que fuera de ello, aquellos hombres nunca podrían ser salvados por Dios. Todo esto los lleva a confiar en sus obras y a confiar en sí mismos. Se sentían superiores a los demás. Y esa es la diferencia entre Jesús y los maestros de su tiempo. Porque Jesús no tenía eso. Jesús no tenía acepción de personas. Jesús estaba dispuesto a ayudar a los hombres que querían ser ayudados, a las mujeres que querían ser ayudadas. No podía ayudar a hombres que creían que eran justos y que por lo tanto cerraban la puerta para ser alcanzados por el mensaje del Señor. Dice que el Señor Jesús le responde: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El Señor quiere explicar con claridad y toma la ilustración del médico y el enfermo. En este caso, el enfermo es el pecador y el médico es el Señor Jesús. ¿Hay algún médico que se rehúse ver a un enfermo? Cuando uno está enfermo va al médico, por lo general, ¿no? Para que le trate, para que le dé un medicamento, para que le dé un tratamiento, ¿no? ¿Cómo no va a ser que el Salvador del mundo se cierre a los hombres que tienen necesidad? Y para zanjar el asunto, el Señor Jesús dijo, además, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús dejó claro de que aquellos que creen que son justos, pues no necesitan de ese mensaje. Porque aquellos que se consideran dignos, sino aquellos que se consideran indignos, que están en gran necesidad. Jesús buscaba a los pecadores, los fariseos huían de ellos, no se querían mezclar. Para Jesús todos somos importantes, nosotros necesitamos de Dios. Jesús no hace diferencia de personas, no hace acepción de personas. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere por eso que en su iglesia predique el Evangelio, predique las buenas nuevas, que enseñe las cosas que Dios nos enseñó a guardar, porque el Señor quiere que todos
los hombres sean salvos. No hay justo ni uno. Y puesto que hemos pecado contra el Señor, estamos condenados a la muerte. Pero la buena nueva es de que en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados. Él es el único capaz de liberar a hombre o mujer. No importa la condición en que está, no importa los pecados que haya cometido, no importa lo vil que se sienta, tampoco importa lo bueno que se crea, porque el Señor vino por todos nosotros. Nosotros no vamos a ganarnos el cielo. El Señor Jesús ya nos abrió las puertas del cielo a través de Él, en su sacrificio en la cruz. Así que para los que hemos creído en Jesús, para los que tenemos como nuestro Dios, nuestro Salvador, como la única autoridad para perdonar pecados, quitémonos de cualquier prejuicio, de cualquier legalismo. Así como aquellos hombres llevaron al paralítico y lo pusieron delante de Jesús, ahora esa es nuestra misión, llevar a los que necesitan a los pies de Jesús, presentarles el Evangelio. Jesús comió con los cobradores de impuestos, con los pecadores. Él vio su condición y veía que necesitaban ser liberados del pecado. Yo pregunto ahora, durante esta semana, le hago esta pregunta a todos nosotros y me incluyo, durante esta semana, ¿con quién comerá Jesús? ¿A quién Jesús hablará esta semana? Y si tú nos visitas esta tarde, amigo, amiga, ya sea por primera vez, ya sea que simpatices con nuestra iglesia y vengas con regularidad, yo quiero decirte que el pecado ha traído no solamente enfermedades, sino que ha destruido la vida del hombre. No era el propósito de Dios aquello, no es la vida que Dios quiere para nosotros. Pero gracias a Dios que en Jesús, nos ha dado a su Hijo, en Jesús, tenemos perdón de pecados y podemos restituir esa relación que nos aparta del Señor. Jesús lidió con el pecado mientras estuvo aquí y sigue haciéndolo. Derramó su sangre para que nosotros podamos ser perdonados y Dios quiere restaurar esa relación con nosotros a través de su Hijo. Da igual, como decía, si sientes que no te va a oír por lo que hayas hecho, o porque sientes que eres insignificante y que Dios no te va a mirar, o porque piensas de que haciendo cosas buenas, no haciendo daño a nadie, crees que de esa manera te vas a liberar de lo que Dios ya ha establecido para aquellos que no creen en su Hijo. Marcos 2:14, Jesús le dijo a Leví, sígueme. ¿Cuál fue el costo de seguir a Jesús? Leví abandonó su vida. Cuando él se levantó y dejó esa mesa de tributos, él estaba diciendo adiós a lo que nosotros llamamos su carrera, su profesión, y se estaba abriendo una nueva vida. Él estaba dejando el engaño, la mentira, porque él robaba en esa mesa. Cobraba de más, embaucaba a la gente. Y él dejó esa vida atrás. Dijo, ya no quiero esto. Jesús le abrió los ojos, le hizo ver que hay algo mejor. Para el mundo, a los ojos del mundo, Leví perdió su trabajo, perdió sus riquezas, era de donde él sacaba el dinero. Pero hay algo mayor que estas cosas, porque él tenía una mayor recompensa eterna que le aguardaba en la vida de Cristo Jesús, al lado de él. Él abrió su corazón a Jesús y Jesús le abrió una nueva vida, distinta a la que él llevaba. Para los religiosos, él era indigno, pero Jesús lo consideró y le dio la oportunidad del perdón, y él aceptó. Jesús de esta misma manera nos llama, te está llamando. ¿Qué estarías dispuesto a dejar para seguirle? Vamos a orar. Señor y Dios, Dios de misericordia, tú que eres bueno. Señor, nosotros que sabemos, hemos experimentado tantas cosas, sabemos de tu bondad.
Señor, hemos pasado dificultades y siempre has sido fiel, siempre has estado con nosotros y sabemos que tú tienes la autoridad sobre todas las cosas, Señor. A ti nada te toma por sorpresa. Gracias, Señor, porque en Jesús tenemos perdón de pecados. Gracias porque Jesús tiene la autoridad sobre toda cosa, Señor, sobre el pecado. Gracias, Señor, porque Él es capaz de poder perdonarnos. Porque tú dijiste que era el único a través del cual podemos nosotros ser salvos. Su sangre preciosa nos limpia de toda maldad, de todo pecado. Y te agradecemos, Señor, de que hables a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar a alguien a tu mesa. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra. A ser como tú, Señor. Tú nunca rehusaste hablarle a alguien. Tú nunca rehusaste las buenas nuevas a nadie. Tú no solo no miraste a su condición externa, sino a su condición interna, a su necesidad. A ti no te avergonzó el hecho de qué tipo de personas la sociedad los calificaba. Tú, Señor, miraste más allá, la necesidad, lo más profundo. Y eso hoy en día también lo haces. Y por eso extiendes tu mano, tu invitación a seguirte, Señor. Y pido, Señor, que convenzas a nuestros corazones, que tomes el control de nuestras vidas, Señor. Y que podamos seguirte, Señor. Tú pagaste un gran precio, Señor. Tu vida. Tu sangre preciosa derramada. Tú pagaste un gran precio, Señor, para lograr esto para nosotros. Y lo que nosotros te demos realmente es poco. Pero te damos gracias por esa oportunidad. Te damos gracias porque tú, Señor, quieres que todos procedan al arrepentimiento, a salvarse, porque ese es tu deseo, Señor, ese es tu corazón. Tu amor, Señor. Por eso mostraste que aun cuando nosotros no lo merecíamos, Cristo vino a morir por nosotros. Señor, toca cada corazón. Abre los ojos del entendimiento y que podamos ver la luz de Cristo, que podamos ver su sacrificio, que podamos entender que te necesitamos y que el único en el cual podemos encontrar salvación eres tú. Y el único que puede perdonarnos eres tú, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Amén.